Lo que escucharás no es ficción. Son testimonios auténticos de hombres que marcharon a la guerra y nunca volvieron a ser los mismos. Cartas manchadas, cintas deterioradas y voces quebradas que aún susurran desde la oscuridad. Disparé y luego vi que era mi capitán. No fue un error, no fue un accidente, fue instinto, fue miedo, fue el ruido ensordecedor dentro de mi cabeza y ese instante maldito en que todo lo que creía saber sobre obediencia, jerarquía y camaradería se hizo polvo. Me llamo Marcus R. Doyle. Tenía 24 años en 1993. Nacido en Tulsa, Oklahoma. Sargento del 75 Regimiento Ranger del Ejército de los Estados Unidos. Sirví en la llamada Operación Serpiente Gótica durante la batalla de Mogadiscio, en Somalia. Sí, esa misma batalla que luego inspiraría películas, libros y mentiras oficiales. Llegamos a Somalia con la idea de capturar a los líderes del clan de Mohamed Farah Aidid. Nos habían dicho que eran criminales, asesinos, terroristas. Lo que nadie nos dijo era que nos estábamos metiendo en un avispero en pleno corazón del infierno. Era el 3 de octubre de 1993. Mi unidad tenía órdenes de lanzarse en helicóptero sobre el centro de Mogadiscio. Debíamos capturar a 2 de los principales tenientes de Aidid. En teoría, una operación de 30 minutos. Entrar, asegurar el perímetro, extraer y salir. Pero lo que ocurrió no tiene nada que ver con teoría. Aquella mañana, mientras revisaba mi equipo por enésima vez, noté algo extraño. El capitán Renshaw, nuestro oficial al mando, llevaba una fotografía en el bolsillo frontal de su chaleco. No era normal. Siempre nos advertían sobre no llevar objetos personales. Aquello podía convertirse en un rastro, en un recuerdo trágico para alguien en casa. Me acerqué, curioso, y le pregunté qué era. Solo me dijo: «Es mi hija, hoy cumple 5 años y no quiero morir sin recordarla». Fue la primera grieta, verlo vulnerable, humano, no como el líder infalible que siempre proyectaba. En ese momento supe que algo no estaba bien. Ya en el Black Hawk, con el rugido de las hélices taladrándonos los oídos, sentí como mi garganta se cerraba. Mis manos sudaban, el aire olía a metal caliente y nervios viejos. Cuando comenzamos el descenso sobre la ciudad, vi desde la escotilla algo que me heló la sangre. Había niños corriendo por los callejones, con fusiles en las manos. No eran combatientes, eran niños. Ni siquiera sabía si sabían disparar. ¿Qué tipo de infierno es este?, me pregunté. La operación comenzó con precisión. Entramos, capturamos a los objetivos. Pero entonces, el caos. Uno de los helicópteros fue alcanzado. Cayó en medio de la ciudad. Y todo cambió. Comenzaron los disparos desde todas las direcciones. Francotiradores, milicianos, mujeres armadas. Era imposible saber de dónde venía el fuego. Estábamos atrapados. «Nadie retrocede», gritó Renshaw por radio. «Formen perímetro. Aguanten. Viene extracción». Pero la extracción nunca llegó. Cada minuto era un año, cada esquina una emboscada. Empezamos a correr de un edificio a otro, buscando cobertura. Los cadáveres se acumulaban en las esquinas. Mis botas ya no distinguían barro de sangre. Fue en una de esas corridas que ocurrió. Una figura surgió entre las sombras de un callejón, rápida, en silencio, con algo en las manos. No esperé. Disparé 3 veces al torso. El cuerpo cayó como un saco. Me acerqué y entonces lo vi. Era Renshaw, mi capitán. Su mano todavía apretaba la fotografía de su hija. No llevaba su casco. Había salido a buscar a 2 soldados perdidos. No gritó, no se identificó, no hubo señal, solo yo y el disparo. En ese momento sentí que todo mi mundo se desmoronaba. ¿Cómo se supone que uno sigue respirando después de algo así? ¿Cómo se entierra la culpa cuando el rostro del muerto es el de un hombre que confió en ti más que en su sombra?
¿Qué clase de guerra es esta donde matamos a los nuestros antes que al enemigo? ¿Era eso lo que querían que aprendiéramos? ¿Que al final todo se reduce a no morir primero? Yo debería haber dicho algo, levantar la mano, detener la operación, confesar por radio. Pero no lo hice. No dije una maldita palabra. Me limité a arrastrar su cuerpo hasta la sombra de una puerta derrumbada, cerrar sus ojos con los dedos temblorosos y rogarle en silencio que me perdonara. La fotografía de su hija cayó de su pecho, manchada de sangre. Me la guardé en el bolsillo sin pensar. No sé por qué lo hice. Tal vez porque necesitaba cargar con eso, o tal vez porque ya no me pertenecía otra cosa que no fuera la culpa. Desde ese momento, todo lo que siguió estuvo cubierto por una neblina densa de ruido, órdenes confusas y una tensión que no hacía más que crecer a cada paso. El liderazgo pasó al teniente Crawford, un tipo duro, de mandíbula tensa y ojos que no parpadeaban. Pero estaba fuera de sí, gritaba órdenes contradictorias, quería avanzar y retroceder al mismo tiempo. Exigía que encontráramos puntos altos, pero luego nos ordenaba bajar a nivel de calle. Sus decisiones nos estaban matando, literalmente. La comunicación por radio comenzó a fallar. Las interferencias eran constantes. A veces oíamos gritos en somalí, como si el enemigo hubiese interceptado nuestras frecuencias. Otras veces, solo estática. Estábamos ciegos y sordos, atrapados en un laberinto de fuego y muerte. La noche empezaba a caer y con ella la verdadera pesadilla, porque de día podías al menos ver desde dónde te disparaban. Pero de noche, Mogadiscio se convertía en una ciudad de sombras vivas, donde cada ventana era una amenaza, cada niño una posible trampa, cada puerta una emboscada. Comenzamos a notar algo extraño. No estaban disparando para matarnos, no siempre. Era como si quisieran separarnos, romper nuestras líneas, aislar a los más vulnerables. Y funcionó. En menos de una hora, mi escuadra se redujo a 4 hombres, el resto muertos o desaparecidos. Uno de ellos era Daniels, el más joven del grupo, apenas 19 años. Le habían dado su primera misión fuera de casa y ya estaba pidiendo a gritos que alguien lo sacara de ahí. Vomitó varias veces, se orinó encima cuando una granada estalló cerca. Le temblaban las manos tanto que no podía recargar su M4. Y aún así lo seguíamos tratando como un soldado más. ¿Qué otra opción teníamos? Nadie te entrena para mirar a un crío con los ojos vacíos y decirle, aguanta, todo va a estar bien, cuando sabes que probablemente va a morir antes del amanecer. Las órdenes de Crawford eran cada vez más irracionales. Nos mandó a atravesar una calle abierta, sin cobertura, porque teníamos que tomar un edificio clave para la extracción. Nadie quería moverse, nadie excepto él. Salió primero, corriendo como un loco, gritando que lo siguiéramos. Lo alcanzaron 3 disparos en el pecho antes de llegar a la mitad. Cayó sin emitir sonido alguno. Entonces fue oficial. Estábamos sin mando, sin ruta, sin misión clara y rodeados. Los disparos se intensificaron. Las ráfagas cortaban el aire como cuchillas. Decidimos meternos en una casa abandonada, tapiar las entradas y esperar refuerzos. O la muerte, lo que llegara primero. Dentro del lugar, nos encontramos con una mujer y 2 niños escondidos en un rincón. La mujer gritaba en somalí, nos suplicaba que no los matáramos. Nadie hizo nada, nadie dijo nada. Solo apuntamos y les ordenamos callarse. Una parte de mí quería abrazarlos, decirles que todo pasaría. La otra parte solo quería que desaparecieran. En ese momento ya no sabíamos quién era civil y quién era enemigo. Una vez, en la base, nos dijeron que la diferencia entre la vida y la muerte en Somalia era un parpadeo. Lo entendí demasiado tarde.
Mientras esperábamos en esa casa, uno de los chicos del equipo, Henderson, revisó el cuerpo de Crawford en busca de mapas o información útil. Encontró un diario de operaciones. Lo hojeó. Nos leyó algo que nos heló la sangre. La misión de captura no era lo que pensábamos. No solo debíamos detener a los dos tenientes de Aidid, sino provocar un enfrentamiento abierto, debilitar su red de apoyo y evaluar el uso de armamento experimental bajo condiciones urbanas. Éramos peones, carne de cañón, islas en medio de una tormenta política mucho más grande que nosotros. Cuando comprendimos eso, el silencio se volvió más denso que los disparos. No había salida, no había plan B, solo quedábamos nosotros y nuestros errores. Henderson empezó a reír. Reía como un demente, luego lloró, luego se sentó en el suelo abrazando su fusil y no volvió a hablar. Daniels se orinó de nuevo. Yo solo miraba la sangre seca en mis botas, preguntándome si aún era la de Renshaw o si ya se había mezclado con la mía. La oscuridad de la casa se volvió irrespirable. Afuera, las balas seguían cruzando el aire como insectos endemoniados. Dentro, el silencio de nuestra derrota pesaba más que cualquier explosivo. Henderson murmuraba cosas que no entendíamos, como si hablara con alguien que no estaba allí. Daniels se quedó dormido en posición fetal, abrazado a su fusil descargado. Yo solo sostenía la foto de la hija de Renshaw entre mis dedos ensangrentados, preguntándome si el infierno tenía nombre o simplemente se parecía a Mogadiscio de noche. Todo cambió cuando escuchamos pasos en el techo, rápidos, coordinados. No eran animales, no eran civiles, eran ellos. Sabían que estábamos dentro. Uno de los niños que habíamos encontrado gritó. Fue un grito agudo, desesperado, casi como si supiera lo que venía. Y entonces todo estalló. La pared lateral explotó con una carga improvisada. Entraron 5, tal vez 6 combatientes somalíes gritando en su idioma, disparando a ciegas. Henderson fue el primero en caer. Recibió un disparo directo en la cara. No tuvo tiempo de reaccionar. Su cuerpo cayó como una marioneta sin hilos, desparramando sangre sobre las tablas. Daniels disparó al azar, sin apuntar, llorando mientras vaciaba su cargador. Yo me lancé al suelo, rodé hacia una esquina y traté de encontrar un ángulo. Sentí el calor de una bala pasar rozando mi cuello. Disparé 3 veces, escuché un quejido. Uno de ellos cayó. Los otros retrocedieron brevemente, pero volvieron. Era una emboscada total. No éramos soldados, éramos presas. Me arrastré hacia Daniels y lo sacudí. Gritaba sin parar. Le dije que tenía que moverse, pero estaba en shock. Tenía una astilla de madera clavada en el abdomen. Perdía sangre rápido. Sabía que si nos quedábamos ahí, moriríamos todos. Y entonces lo hice. Salí corriendo hacia el pasillo, gritando como un demente, disparando a todo lo que se movía. No sé cómo, pero logré cruzar la puerta trasera. El aire nocturno me golpeó el rostro como una cachetada. Corrí sin mirar atrás, sin pensar, sin saber si alguien me seguía. Me metí en un callejón estrecho, luego en otro. Escuchaba gritos, disparos, pasos. No sabía si eran enemigos o los míos. Entonces lo vi. Un Humvee en llamas, volcado en medio de una intersección. Cuerpos alrededor. Algunos ardiendo. Reconocí el casco de un soldado de mi unidad. Corrí hacia él. Estaba vivo. Era Murphy, herido en la pierna, sangrando pero consciente. Me miró como si viera un fantasma. «Creí que estabas muerto», murmuró. Le dije que no era tan fácil matarme. Era mentira. Estaba más muerto por dentro que cualquiera de esos cuerpos que ardían cerca. Lo ayudé a incorporarse. Intentamos buscar refugio, pero no había dónde. Las casas estaban ocupadas, las calles minadas. Todo Mogadiscio era una trampa.
Decidimos refugiarnos en una carnicería abandonada. El olor era insoportable, carne podrida, sangre seca, el escenario perfecto para volverse loco. Allí, entre ganchos oxidados y trozos de huesos, Murphy me contó lo que había visto. Dijo que otro helicóptero había caído, que los Rangers estaban tratando de rescatar al equipo, pero los civiles estaban bloqueando el acceso. Tiraban piedras, cuchillos, explosivos caseros. Era una guerra sin reglas. Me mostró una grabación que había logrado salvar de su cámara de pecho. La vi en su dispositivo. Niños riendo mientras arrastraban el cadáver de un soldado por la calle. Mujeres escupiendo sobre cuerpos. Ancianos con machetes. No podía creerlo. ¿Qué clase de odio se necesita para celebrar la muerte de alguien? ¿Qué habíamos hecho para merecer eso? ¿Era realmente culpa de ellos o simplemente eran los escombros humanos de una historia que nunca fue suya, pero que les impusimos a fuego y metralla? Esa noche Murphy deliraba. Tenía fiebre. Decía que escuchaba a su madre rezando, que veía al capitán Renshaw en la esquina, mirándolo con tristeza. Yo no podía decirle que lo había matado yo. No tenía fuerzas para confesarlo. Al amanecer, decidimos movernos. Solo teníamos una oportunidad: llegar al estadio donde supuestamente los pakistaníes habían establecido un punto de extracción. Era una locura. 7 kilómetros de ciudad hostil. Pero era eso o morir desangrados entre vísceras y ruinas. Caminamos durante horas, esquivamos patrullas, nos escondimos en casas bombardeadas. Una vez tuvimos que meternos en una letrina para evitar una escuadra somalí. El olor era nauseabundo. Murphy vomitó sangre. Yo cargaba con él a cuestas la mitad del tiempo. Mis piernas ya no sentían dolor, solo existía una cosa: sobrevivir. Cuando finalmente vimos las banderas pakistaníes ondeando sobre el estadio, caímos de rodillas, no por alivio, sino porque el cuerpo ya no aguantaba. Nos recogieron, nos dieron agua, morfina, silencio. Nadie preguntó, nadie quería saber. La guerra no se explica, solo se traga. Desde el helicóptero de evacuación vi por última vez la ciudad. Una mancha gris, humeante, llena de cadáveres y secretos. En mi bolsillo, la foto de la hija de Renshaw. No pude soltarla, no podía, porque sabía que lo peor aún no había llegado, porque aunque hubiera escapado con vida, yo ya no era el mismo. Volví a casa, sí, pero volví vacío. El avión aterrizó en Fort Benning y la gente aplaudía como si hubiéramos ganado algo, como si hubiéramos hecho algo heroico. Nos recibieron con banderas, discursos y cajas de medallas envueltas en plástico. A mí me dieron una estrella de bronce. Me la colgaron en el pecho con manos temblorosas, mientras yo apretaba los dientes para no gritar, porque yo sabía la verdad. Sabía que en Somalia no fui un héroe, fui un asesino. Y lo peor no fue matar al enemigo, lo peor fue dispararle a alguien que confiaba en mí. Lo peor fue callarlo, enterrarlo en un rincón oscuro de mi memoria. Intenté seguir como si nada. Firmé papeles, me evaluaron, me preguntaron si dormía bien. Dije que sí. Me preguntaron si tenía pensamientos intrusivos. Dije que no. Me preguntaron si quería hablar con un psicólogo. Me reí. Dije que no lo necesitaba. Mentí en cada respuesta, porque sabía que si decía la verdad, si confesaba lo de Renshaw, no saldría jamás de allí. Me quitarían el uniforme, me encerrarían, me anularían. Y en el fondo yo creía que aún podía arreglarlo, que aún podía cargar esa cruz y seguir adelante. Me dieron una semana de licencia. Volví a Tulsa. Mi madre me recibió como si fuera un milagro. Lloró cuando me vio. Mi padre, más distante, me palmeó el hombro y me dijo: «Hiciste lo que tenías que hacer». Yo asentí. No tenía palabras. Dormí 3 días seguidos, o al menos lo intenté. Cada vez que cerraba los ojos, la cara de Renshaw me visitaba. No en forma de pesadilla. Era peor.
Me miraba en silencio, con la misma expresión que tenía cuando le disparé, como si me dijera, sabías que era yo, y aún así lo hiciste. Empecé a beber. Primero una copa por noche, luego una botella entera. El alcohol me ayudaba a callar las voces, a olvidar el olor a carne quemada, el crujir de los huesos, los gritos de Daniels cuando lo dejé atrás. Porque sí, lo dejé. Jamás volví por él. Y tampoco pregunté qué fue de su cuerpo, simplemente me fui como un cobarde, como un traidor. Empecé a escribir en una libreta vieja, fragmentos, pedazos de memoria, recuerdos que no se iban. Una noche escribí toda la verdad. Detallé cómo había disparado, cómo vi su rostro cuando ya era tarde, cómo tomé la foto de su hija, cómo la guardé y no dije una palabra. Luego rompí las páginas y las quemé en el fregadero. El fuego crepitaba como lo hacía el suelo de Mogadiscio bajo las bombas. Tenía miedo de que alguien las leyera, de que supieran. Un día fui a visitar a la esposa de Renshaw. Ella vivía en Carolina del Norte. Me presenté sin avisar. Le dije que solo quería ofrecerle mis respetos. Me miró con ojos cansados. Me invitó a pasar. La casa olía a lavanda y silencio. Había fotos de él por todas partes. Una en especial me quebró. La niña, de unos 5 años, abrazada al cuello de su padre. Sonrientes, vivos. Me ofreció té. No supe qué decir. Le entregué una bandera doblada y la medalla que me dieron. Le dije que él me salvó la vida, que fue un héroe. Ella lloró, me abrazó, me dijo que él siempre hablaba de mí, que confiaba en mí, que me consideraba su mejor hombre. No pude soportarlo. Salí de esa casa con las tripas hechas nudo. Vomité en el jardín. Luego conduje sin rumbo por horas. Quería estrellarme, quería acabar con todo, pero no tuve valor. Cobarde hasta el final. A partir de entonces empecé a tener alucinaciones. Veía su sombra en los espejos. Escuchaba su voz cuando nadie más hablaba. Empecé a dormir en el suelo, como en Somalia. Me sentía más seguro allí. Intenté ir al grupo de apoyo para veteranos. Un salón frío, lleno de hombres rotos que fingían estar enteros. Uno habló de Vietnam, otro de Afganistán. Todos se mentían a sí mismos. Yo también dije que todo estaba bien, que cumplí con mi deber. Nadie me creyó, pero tampoco dijeron nada, porque todos cargábamos algo que no podíamos decir en voz alta, algo que no cabía en un informe militar. Empecé a llevar la foto de su hija conmigo a todas partes, no como homenaje, como castigo. Cada vez que la miraba, recordaba el momento exacto en que su padre cayó al suelo con mis balas. Me obsesioné. Busqué su nombre en internet. Vi que ahora tenía 15 años, que jugaba al voleibol, que sonreía como él. No podía soportarlo. Un día me estacioné frente a su escuela. La vi salir. Quise bajar del auto, decirle algo, devolverle la foto, contarle la verdad, pero no lo hice, porque ¿qué se le dice a una hija huérfana cuando sos vos el que mató a su padre? ¿Qué palabras existen para eso? Ninguna. Solo silencio. Solo un peso que nunca se alivia. Un día rompí todos mis papeles militares. Quemé las fotos, excepto una, la de ella. Esa sigue conmigo, porque si la suelto, sé que también se va la última parte de mí que aún reconoce lo que hice, que aún siente vergüenza, que aún quiere pagar, aunque no sepa cómo. El clímax no llegó con una bala ni con una explosión. Llegó con un sobre, uno pequeño, blanco, sin remitente, que apareció una mañana bajo mi puerta. Lo abrí con manos torpes, sintiendo que algo en mi estómago ya sabía lo que venía. Era una carta, manuscrita, corta, directa. Sé lo que hiciste, él confiaba en ti. Eso era todo, no había firma, no había fecha, solo esas palabras. Me senté en el suelo y estuve ahí horas, mirando ese papel como si pudiera abrirse y tragarme. Sentí que me estaba volviendo loco.
Revisé la casa, miré por las ventanas. Nada, nadie. ¿Era real? ¿Alguien sabía? ¿Había sido un sobreviviente? ¿Un compañero? ¿Alguien de la familia? El peso del secreto, que ya era insoportable, se volvió brutal. Dormí con un cuchillo bajo la almohada. Saltaba ante cualquier ruido. Dejé de contestar llamadas. Cerré las cortinas. Me convertí en una sombra dentro de mi propia vida. Empecé a ver su rostro por todas partes. Renshaw, de pie frente a la puerta del baño, sentado en la silla del comedor, reflejado en los vidrios. No hablaba, solo me miraba, y yo entendía perfectamente lo que exigía: que hablara, que lo dijera, que dejara de esconderme. Empecé a escribir otra vez, pero ya no como antes, no para mí, sino como una confesión. Algo que algún día alguien leería, tal vez su hija, tal vez nadie, pero tenía que salir de mí. La primera línea fue simple: disparé, y luego vi que era mi capitán. Lo demás fluyó como sangre vieja que por fin encuentra salida. Escribí día y noche, recordando cada rostro, cada error, cada segundo entre la orden y la bala. Recordé a Daniels, gritando mi nombre mientras lo dejaba. Recordé a Henderson, con la cara rota, todavía con su diario entre los dedos. Recordé a Murphy, que nunca volvió a caminar bien y que se suicidó 2 años después en un motel barato. Lo había leído en el obituario del periódico. Herido de guerra, decían. No, no era la herida, era lo que se quedó dentro. Empecé a visitar la tumba de Renshaw. Estaba en Arlington. La primera vez fui de noche, saltando la reja, como si no mereciera entrar por la puerta. Me arrodillé frente a la lápida y dejé la foto de su hija encima. Lloré, no como un soldado, como un niño, porque eso era lo que realmente era en Somalia. Un niño con un rifle demasiado grande y una moral demasiado frágil. Dije su nombre en voz alta. Le pedí perdón. No pasó nada. No se abrió el cielo. No hubo redención. Solo el viento. Solo mi culpa. La segunda vez fui de día. Había flores. Alguien más lo visitaba. Me senté y hablé con él como si estuviera vivo. Le conté lo que había pasado. Cómo lo vi salir del callejón. Cómo no tuve tiempo de pensar. Cómo mi dedo apretó el gatillo antes que mi cerebro pudiera reaccionar. Le conté que me volví un fantasma, que su hija estaba bien, que creció, que no sabía de mí, pero que a veces yo pasaba por donde vivía solo para asegurarme, que no había tenido hijos, que no me sentía digno, que había intentado quitarme la vida más de una vez, pero que incluso en eso había fallado. A los pocos días recibí una llamada inesperada. Era del Pentágono. Querían entrevistarme para un documental sobre la batalla de Mogadiscio. Queremos tu testimonio, sargento Doyle. Tu historia importa. ¿Mi historia? No. No podían querer eso. Les pregunté si sabían. Dijeron que no, que era por mi papel durante la extracción, por las decisiones bajo fuego, por la medalla. Dije que no. No podía mentir más, pero algo dentro de mí cambió. Tal vez era hora, no de contarle al Pentágono, pero sí de dejar de esconderme. Decidí visitar a la hija de Renshaw. No sabía cómo explicarle, pero no podía cargar con esto hasta la tumba. La encontré en la universidad. Esperé a que saliera de clase. Me acerqué. Le pregunté si podía hablar con ella. Me miró desconfiada. Le dije mi nombre. Dudó. Le dije que había servido con su padre. Me invitó a sentarnos en una banca. Le hablé de su sonrisa, de cómo llevaba su foto en el pecho, de cómo hablaba de ella cada mañana antes de salir. No le conté la verdad, no toda, pero le dije que había fallado, que no había hecho lo suficiente, que debía haberlo protegido. Me miró en silencio. Me preguntó si había muerto rápido. Asentí. Le dije que no sufrió. Era mentira. No sabía si había sufrido, pero no podía cargarla con eso. Me dio las gracias
Me dijo que nadie le había contado nada tan humano sobre su padre, que siempre le hablaban de un héroe de guerra, no de un hombre que la amaba. Luego se fue, y yo me quedé allí, sabiendo que jamás sabría la verdad completa. Pero que algo dentro de mí había cambiado. Por primera vez, el rostro de Renshaw no me visitó esa noche. No soñé con gritos, ni con sangre, solo con una fotografía limpia, intacta, flotando en un lugar sin fuego. Y supe que me estaba acercando, no al perdón, pero tal vez a algo que se le parecía. No sé en qué momento dejé de contar los años. A veces me despierto pensando que aún estoy en Mogadiscio, que el suelo vibra bajo mis botas, que el aire huele a pólvora y miedo. Otras veces no siento nada, solo el vacío. Los días se vuelven un borrón de rutinas mecánicas, café frío, noticias que no entiendo, caminatas sin rumbo, voces de gente que parece vivir en otro mundo, un mundo que ya no me pertenece. Después de visitar a la hija de Renshaw, intenté rehacer mi vida. Tomé un empleo como guardia de seguridad en una zona industrial al norte del estado. Turnos largos. Silencio. Gente que no pregunta. Eso me servía. Nadie quería saber quién era, ni qué había hecho, ni qué había dejado de hacer. Durante los turnos nocturnos escribía, no cuentos, no ficción, solo recuerdos, fragmentos de cosas que no desaparecen, la cara de Daniels antes de perderlo, el chillido de las ratas en la carnicería, las risas de los niños somalíes cuando arrastraban nuestros cuerpos. Todo eso lo fui poniendo en hojas sueltas, en sobres sin nombre. Me dije que un día los quemaría. Pero no lo hice, los fui guardando en una caja de madera que enterré bajo el piso de mi casa. A veces me siento encima de ella, como si pudiera contener algo que sigue queriendo salir. Lo peor vino una mañana de noviembre, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Abrí. Eran 2 hombres de civil, pero su postura, su forma de mirar no dejaba dudas. Militares. Dijeron que eran parte de un comité de revisión histórica sobre las operaciones en Somalia. Querían hablar conmigo. Pregunté si era obligatorio. Dijeron que no, pero que sería útil. Accedí. No tenía nada más que perder. Me hicieron preguntas suaves, logísticas, procedimientos, detalles de los objetivos. Pero entonces uno de ellos mencionó al capitán Renshaw. Dijo que había inconsistencias en los reportes, que su trayectoria no coincidía con las coordenadas finales, que la radio indicó que fue a buscar a 2 soldados aislados, pero que nunca pidió autorización para moverse solo. Luego preguntaron si yo sabía algo, si lo vi, si pude recuperarlo. Mentí. Dije que nunca lo encontré, que lo creí muerto cuando cayeron los helicópteros, que supe que había muerto solo cuando nos evacuaron. Me miraron en silencio. Uno de ellos asintió. El otro no pareció convencido. Se fueron sin decir más. Cerré la puerta y me quedé apoyado en ella, sudando, temblando. Sabía que la verdad seguía ahí fuera, flotando, esperando su momento para salir. Una semana después, alguien irrumpió en mi casa. No se llevaron nada, solo rompieron cosas. Mis cuadernos, mi caja, todo revuelto. Como si buscaran algo. No denuncié, no había pruebas, y en el fondo parte de mí pensó que tal vez me lo merecía. Comencé a preparar mi confesión final, grabé videos, escribí cartas, redacté un documento con los hechos tal como los recuerdo. Incluso incluí el detalle que siempre omití. Cuando disparé y lo vi caer, dudé si acercarme, si ayudarlo, pero no lo hice de inmediato. Me congelé, me escondí, lo dejé agonizar. Tal vez si hubiese actuado rápido, tal vez habría sobrevivido. Esa duda es mi verdadera condena. No la bala, no el silencio, sino ese instante maldito en que prioricé salvarme a mí mismo. Pensé en enviarlo todo a su hija, pero no pude. El peso sería demasiado para ella. Así que guardé los archivos en un USB,
Lo envolví en una tela militar vieja y lo deposité en una caja de seguridad en un banco rural. Sin nombre, solo una clave, mi número de identificación militar. 117 034 RD. A veces me digo que algún día alguien lo encontrará, y sabrá, y me juzgará. Y eso estará bien, pero también me digo que tal vez no, que todo se perderá como se pierden los cuerpos no reclamados. Fui citado para declarar en un comité del Congreso. Dijeron que querían recuperar la verdad. Me negué, no porque no quisiera hablar, sino porque no quería que esa verdad fuera usada para manipular otra vez, para justificar nuevas guerras, nuevos sacrificios. La guerra no necesita más relatos glorificados, necesita silencios que se entiendan, cicatrices que no se disfracen de medallas. Hoy vivo en una cabaña aislada, al borde de un bosque en Kentucky. A veces vienen lobos, a veces cazadores. No hablo con nadie, no espero visitas, no recibo cartas. Solo me comunico por radio con un viejo amigo de la unidad, el último que me queda. Él tampoco duerme, nos pasamos coordenadas ficticias. Jugamos a que seguimos en misión. Es lo único que nos mantiene cuerdos. Una noche me dijo, ¿crees que algún día podamos regresar? Le dije que no, porque uno no regresa de donde ya no pertenece, porque una vez que cruzas esa línea, la del disparo equivocado, la de la omisión, la del miedo, ya no eres parte del mundo. Eres una sombra caminando entre los vivos. He pensado en desaparecer del todo, subir a mi camioneta, manejar hasta la frontera, cambiar de nombre, convertirme en uno más de los fantasmas que cruzan los desiertos sin dejar rastro. Pero entonces me detengo, porque sé que mientras respire, tengo una deuda, no con el ejército, no con la patria, con él, con Renshaw. Cada año, en su cumpleaños, me siento frente a su tumba. Le dejo una carta nueva, le cuento dónde estoy, le digo lo que vi, le digo lo que no dije. No sé si me escucha, pero lo hago igual, porque si algún día su hija decide buscar respuestas, quiero que encuentre algo. No redención, no justicia, solo la verdad, cruda, real, como fue. Esta es mi confesión. No para ser perdonado, sino para no olvidar, porque en la guerra nadie vuelve ileso. Algunos pierden miembros, otros pierden la mente. Yo perdí el derecho a dormir tranquilo, y eso, créeme, es peor que cualquier bala.